Hola muchachos, bienvenidos a la clase de Ingeniería de Software 2. Vamos a hablar sobre los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales que ustedes deben entregar para este sábado, de tal forma que podamos seguir avanzando en el desarrollo del proyecto de aula. En este documento que voy a explicar acá hay unos ejemplos de qué son requisitos funcionales y ejemplos de requisitos no funcionales. Cada uno tiene su proyecto de aula, el cual ya se comenzó el proceso de desarrollo. Acuérdense que ustedes tienen que enfocarse en desarrollo móvil, que va a ser importantísimo para que ustedes fortalezcan sus competencias laborales. Entonces acá vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que ustedes deben entregar en el primer corte. De las cosas que deben entregar en el primer corte es de ese proyecto de aula comenzar a decir, bueno, profe, estos son los requisitos funcionales que nosotros consideramos que debe tener la aplicación, ¿sí? Para que podamos comenzar al proceso de desarrollo. Entonces, en estas fases, cuando uno está hablando de requisitos funcionales y no funcionales, pues ustedes ya vieron software 1 y ustedes tienen conocimiento de que las metodologías de desarrollo de software ágiles establecen que estos requisitos funcionales se deben dar del lado del cliente, ¿sí? Yo no puedo llegar y decir que voy a hacer unos requisitos funcionales únicos y que esos son los que van a ser para toda la vida del proyecto. No, los requisitos funcionales pueden cambiar en el tiempo, pero siempre y cuando sea algo muy interactivo del día a día dentro del quehacer del desarrollo de software. ¿Me explico? O sea, yo no puedo llegar y decir que voy ahorita a desarrollar un software y en la primera fase hice un levantamiento de 50 requisitos funcionales y resulta que al entregar el proyecto, el cliente dijo, no, yo quiero es otra cosa, eso no es lo que yo estaba necesitando. Entonces ahí comienzan a haber choques entre el cliente. Entonces, ¿qué es lo que dicen las metodologías ágiles? O sea, no espere hasta el final para estarle mostrando al cliente lo que usted está haciendo, sino que trabaje del lado de él, vaya haciendo la forma cíclica y usted vaya pivoteando a medida que él le va diciendo, para que la satisfacción del cliente sea mucho mayor y no esperar al final del proyecto para entregarle un resultado al cliente, porque entonces van a comenzar a ver los inconvenientes. Entonces, en este proceso, ustedes me van a levantar a mí los requisitos funcionales. ¿Qué es un requisito funcional? Usted dice, son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el sistema, de la manera que debe reaccionar entradas particulares y de cómo debe comportarse en situaciones particulares el software. Ejemplo, tenemos acá unos ejemplos de un proyecto X que yo tomé, donde por ejemplo tenemos un rol administrador y el administrador va a tener dentro del sistema unas funcionalidades que son: el sistema debe permitir al administrador autenticarse y acceder a sus funciones. Entonces, ¿qué significa eso? Que debe haber una interfaz gráfica donde se le va a solicitar al administrador un usuario y contraseña donde él se autentique y diga quién dice ser ante el sistema y el sistema le pueda acceder a sus funciones. El administrador podrá listar toda la información acerca de los empleados. O sea, ¿qué significa eso? Que el administrador, una vez está dentro del sistema, él debe poder dar clic en un botón y le va a mostrar todo el listado de empleados que tiene. Entonces, de esa forma, estábamos hablando de requisitos funcionales del sistema. Entonces, aquí pueden ver ustedes unos ejemplos, que ahí se los voy a colocar en el grupo para que lo vean, ¿sí? En este caso, un médico. Entonces ya nos vamos a mirar, que esto es un software de medicina, sí es un software de medicina. Entonces, por ejemplo, el médico, ¿qué hace el médico dentro del sistema? Entonces, no va a ser lo mismo que el administrador, sino que él va a hacer cosas particulares al quehacer del médico, del cliente, de lo que el médico debe hacer dentro del sistema. Entonces, el sistema debe permitir al médico autenticarse, acceder a sus funciones. Muy parecido. El sistema debe permitir al médico actualizar sus datos personales. Entonces, ya tiene unas funcionalidades propias de ese rol médico, ¿sí? Acuérdense que cuando hablamos de metodología de desarrollo de software, la metodología root habla de, y el lenguaje UML habla de que uno tiene que hacer un levantamiento de identificación de usuarios y perfiles de usuarios. Entonces, un sistema debe tener un usuario, unos roles, y deben tener unos perfiles de esos roles. Del rol médico, rol estudiante, rol docente,
rol administrador, etc. Entonces, cada uno va a tener sus respectivos requisitos funcionales. Que algunos se van a repetir, puede ser que el quehacer de cada uno de ellos dentro del sistema, acuérdense que el contexto del sistema va a poder decir, no, pero es que el médico también debe poder, no sé, listar los pacientes y el administrador también lo puede hacer. Porque eso se da que en el contexto de la problemática que estemos desarrollando nosotros para nuestro sistema. Entonces acá tenemos algunos ejemplos para que ustedes se contextualicen. Ahora, ¿qué serían requisitos no funcionales? Entonces, los requisitos no funcionales, ¿sí? Dice, son restricciones de los servicios no funciones ofrecidas por el sistema. Se refiere a las propiedades emergentes de este como fiabilidad, el tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento. ¿Sí? Oliveira Sosa, 2010. Está referenciado. Eso es una definición que traemos del libro que nos permite a nosotros decir ¿qué es un requisito no funcional? Entonces, por ejemplo, tenemos el sistema debe ser fácil de usar con ayudas e interfaces intuitivas. Es un requisito no funcional. El sistema debe acceder solo por medio de un ambiente web. Entonces, que hacemos una aplicación móvil, entonces el requisito funcional es que ustedes van a tener a través de una app para acceder a las funcionalidades. El sistema debe permitir al usuario autenticarse por medio de un usuario definido y una contraseña cifrada. El sistema debe restringir el ingreso del directo por medio de una URL utilizando sesiones. Entonces son cosas que hacen parte del proceso, ¿sí? Por ejemplo, la iconografía, los colores, todo eso hace parte de requisitos no funcionales. Entonces yo les dejo esto para que ustedes se orienten. Listo. Una vez tenemos los requisitos funcionales, entonces, ¿qué necesito yo? Ustedes tienen que crearme el modelo de casos de uso, ¿sí? Que ya ustedes lo conocen. Entonces ustedes van a identificar dentro del proyecto de aula cuáles serían los actores y cuáles serían los casos de uso que va a tener. Una vez tenemos esa descripción de los casos de uso, entramos a hacer el proceso de descripción de esos casos de uso. Entonces acá tenemos un ejemplo. ¿Cómo se hacemos esa descripción? Entonces yo, por ejemplo, identifiqué el actor administrador, ¿sí? Nombre del caso hizo buscar un empleado. Número del caso de uso 03. Viene la descripción del caso de uso. Ojo que esto puede cambiar, esto no está normalizado. Acuérdense que estos son buenas prácticas, pero uno las puede adaptar de acuerdo a las necesidades que uno tenga y de acuerdo a las necesidades de la empresa que lo sea lo más entendible posible. Porque esto es documentación y la documentación debe ser entendible por parte de los interesados, por parte de los diseñadores, desarrolladores, las personas que hacen pruebas. Son fundamentales tener esta descripción de estos casos de uso. Porque al momento de hacer pruebas, por ejemplo, si a mí me pueden hacer pruebas sobre un software que yo no conozco, entonces yo puedo coger la descripción de los casos de uso, identificar qué es lo que debe hacer el software y de esa forma yo empiezo a hacerle pruebas al sistema. O sea, en la industria se utiliza mucho para el tema de pruebas y obviamente el tema de desarrollo que es fundamental. Entonces tenemos la descripción del caso de uso, tenemos una precondición del caso de uso, viene un flujo normal del caso de uso, y debe haber un flujo alternativo, una poscondición, ¿sí? Otros autores hablan de que en el flujo normal debe darse acá, antes del flujo normal debería darse una declaración de variables. Ya me parece fenomenal eso, de que ustedes puedan llegar y decir, antes de la precondición, decir qué características debe tener cada una de las variables que se van a utilizar en el proceso de ejecución del caso de uso. Por ejemplo, dice, el sistema debe mostrarle la lista de empleados de los cuales podrá buscar. Dar clic en la casilla de buscar empleado, escribe el nombre y cédula del empleado que desea ver. El sistema muestra el nombre del empleado en particular que está buscando. Yo puedo decir ahí que ese nombre de documento va a ser varchar tamaño 12. Lo puedo expresar dentro del sistema, porque eso le va a servir mucho ayuda al desarrollador. Por ejemplo, yo puedo decir que el valor va a ir encriptado. Si un usuario y contraseña, yo puedo decir que está encriptado dentro del sistema. Y eso, pues, obviamente va a ser mucho. Por ejemplo, aquí tenemos este caso. Observen esto. Dice actor, registrar un empleado. Entonces, ya hacemos el auxiliar. Y miren acá lo decimos de la siguiente manera. El sistema mostrará el módulo que corresponda como auxiliar. El usuario da clic sobre el botón empleado. El sistema mostrará una tabla con los empleados existentes y un botón de agregar. El usuario da clic en el botón agregar y el sistema mostrará el formulario de registro de los datos del empleado. Y acá me establece a mí
los usuarios digitarán la información requerida en el formulario. Entonces, un documento, el nombre, la edad, y de una vez aquí nosotros le vamos dando el tamaño, el tipo de variable que debe ser, la observación que va a tener si así lo requiere, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la clave debe quedar encriptada, debe ser mínimo 6 letras alfanuméricas, al menos una letra con mayúscula. De esta forma, ustedes van a hacer un documento que le va a servir al desarrollador de una manera fenomenal. A veces cuando una de las cosas, aspectos que tiene el tema de la seguridad, cuando uno comienza a mirar el tema de la seguridad de la información, muchas veces cuando se está haciendo software se le echa mucho la culpa que los problemas de seguridad son del desarrollador, ¿sí? Pero resulta que no es así. El desarrollador nada más es un obrero. Realmente los problemas de seguridad se dan es porque tienen problemas de análisis y diseño. Si de ahí no se concibe bien, los desarrolladores simplemente hacen lo que los analistas dijeron que había que hacer. Y si usted no le explica bien al desarrollador, pues el desarrollador comete errores, pero no porque quiera, sino porque muchas veces los diseñadores cometen errores al no explicar bien lo que se necesita y de esa forma se comienzan a cometer errores. Entonces, muchachos, aquí tenemos los requisitos funcionales y la descripción de los casos de uso. Entonces, ¿qué tenemos que avanzar? Entonces, para este sábado, yo necesito que ya me tengan listos los requisitos funcionales del sistema, ¿sí? Por grupos de trabajo, ¿qué van a hacer? Me lo van a hacer en un documento en Word, bien detallados los requisitos funcionales, los actores que ustedes consideran que debe tener el aplicativo, ¿sí? Y me lo van a enviar a mí, al WhatsApp o a mi WhatsApp o a mi correo electrónico, ustedes lo tienen. Yo los analizo y nos comunicamos por grupos. Por grupos nos vamos conectando y vamos revisando cada uno y voy aclarando dudas de lo que estamos tratando de hacer. ¿Listo? Entonces, ese es el trabajo. Hoy es miércoles, tenemos jueves, viernes para que podamos hacer el ejercicio. Lo pueden hacer de la mejor manera. Que estén muy bien, jóvenes.